Bueno, buenas tardes. La presentación de nosotros es sobre Monsanto y el mercado mundial de los alimentos. Pues los integrantes son Alejandro Cuadros, David Santamaría y Juan Pedro David Valencia. Santamaría y eso. Epa. Juan Pedro. Bueno, les voy a empezar hablando del índice. Vamos a hablar qué es Monsanto, una explicación breve de lo que trata la empresa, el mercado mundial de los alimentos, lo bueno detrás de Monsanto, conflictos con Monsanto y ya Monsanto pues enfocado en Colombia. Un cronograma de la historia de Monsanto, ya venimos a hablar después de la relación con la lectura, pues con las dos lecturas y el tema de las exposiciones. Y para finalizar, pues una conclusión. Listo, entonces, ¿qué es Monsanto? Monsanto es una compañía fundada en 1901 por John Francis Quinney y su sede principal está ubicada en San Luis, Missouri. Es una compañía que se dedica pues principalmente a producir herbicidas, agroquímicos, biotecnología y también un mercado muy fuerte que tiene es el de las semillas modificadas o transgénicas. Hoy Monsanto cuenta con más de 20.000 empleados a nivel mundial. Tienen presencia en más de 67 países y tiene productos como herbicidas, insecticidas, fertilizantes y como dijimos, las semillas, eh, pues las muchas semillas que tiene. Bueno, voy a empezar a hablarles un poquito sobre el mercado mundial de los alimentos, qué está sucediendo con todo el tema de los alimentos, pues ahorita en la actualidad, y algo que está, yo diría que una tendencia ahorita y que muchas personas están empezando a consumir como en su vida, es el alimento orgánico. Entonces, para empezar, pues les explico qué es un alimento orgánico. Es un alimento, como dice en la presentación, es un alimento orgánico, es algo que se produce bajo un conjunto de procesos denominados ecológicos. En general, los métodos ecológicos evitan el uso de productos sintéticos como pesticidas, herbicidas y químicos. Pues básicamente es un producto que lleva todo un proceso natural, el cual obviamente es un poquito más complejo a la hora de hacer una alta producción, pero pues te va a traer buenos y cosas más positivas al cuerpo que un producto que tiene un proceso químico. Entonces, como explicaba, pues la conciencia por el cuidado del cuerpo y la buena alimentación obviamente está llegando a muchas más personas. Nos estamos dando cuenta que la buena alimentación es compañera como para tener una buena calidad de vida. Nos estamos dando cuenta y estamos empezando a valorar más la energía, el tiempo. Ahorita las personas pues son más limitadas de tiempo por todas las actividades que están pasando en el mundo, y para favorecer esa limitez como en el tiempo, pues es bueno empezar a alimentarse bien para empezar a tener todos los nutrientes y todas las cosas que necesita el cuerpo para actuar de una buena manera. Gracias a eso, pues cada vez estos alimentos orgánicos están llegando a más países, la exportación de estos pues está creciendo y pues como explico acá, esto está apoyando obviamente la economía de ciertos países y el consumo de alimentos orgánicos pues está creciendo y por ende la economía de esos países. Eh, no solamente los alimentos orgánicos están creciendo y es lo que está sucediendo ahorita con el mercado mundial de alimentos, sino que también está creciendo los alimentos en los combustibles, el cereal, los aceites y los azúcares, y eso lo vengo a explicar un poquito acá en estas problemáticas. Entonces, la primera problemática que encontré con el mercado mundial de los alimentos es un fraude con los productos. Como el crecimiento de los mercados de los alimentos orgánicos está cada vez creciendo mucho más, pues esto tiene unas ciertas problemáticas y es el fraude con los alimentos. Se han encontrado muchos casos en que las empresas dicen tener un producto orgánico para así de pronto llegar a una venta mucho más rápida que un producto que ha pasado por un proceso químico, y realmente el producto no ha contado con todos los estándares y todo el proceso que se conoce como un producto orgánico. Entonces, por ese lado, en los artículos que leí, pues como que daban ideas de cómo puede crearse
como unos estándares oficiales y hacer unas pruebas como como para darse cuenta antes de llegar a la venta y a la producción de un producto, darse cuenta que el producto realmente sí es orgánico y sí cumple con todas las normas y todos sí, como todos los estándares que hay que tenerse en cuenta. La segunda problemática, pues en el tema de los alimentos es la rápida urbanización de los países en desarrollo. Pues obviamente esto lo sabemos que cada vez más personas se están pasando a las ciudades y esto ha afectado un poquito la salud, pero ha aumentado el consumo de productos como los aceites y los azúcares, porque esas personas tienden a consumir alimentos procesados o comidas rápidas, lo cual hace que estos alimentos a la hora de exportar o a la hora de hablar del tema de agricultura, pues ha hecho que también crezcan y se hagan más y hayan más cosechas de estos alimentos. Y obviamente esa rápida urbanización genera otra problemática y es la baja conciencia sobre la alimentación en ciertos sectores. Pues esto obviamente lleva una cadena de baja educación, de bajo interés, de baja esperanza. Todo esto obviamente tiene como resultado una baja conciencia sobre la alimentación y nos podemos dar cuenta en los sectores más como complejos y que tienen de pronto un estilo de vida mucho más difícil y de supervivencia que en otros lugares que la gente es un poquito más privilegiada. Bueno, Monsanto ha tenido mucha fama por tener muchas cosas malas, ha tenido muchos problemas ecológicos y escándalos de muchas cosas sobre sus productos y teorías, investigaciones, pero detrás de todo lo malo también hay cosas buenas, ¿cierto? Monsanto fue pionero en la investigación de la biotecnología, ellos fueron los primeros en modificar genéticamente las semillas y esto ha permitido a crear semillas pues, semillas que crecen en condiciones adversas, que no es lo normal. Entonces, en países con tierras que no son aptas para crecer ciertos alimentos, se ha podido crecer papa y maíz, y esto ha permitido que se alimenten poblaciones más pobres y con terrenos más difíciles de crecer. Además, son semillas que los cultivos necesitan menos agua, menos recursos, entonces son más baratos de producir. Y esto ha permitido a muchos países con pobreza pues tener mm, pues menos problemas alimenticios, por decirlo así. Bueno, vamos a mirar ahora los problemas que ha tenido Monsanto. Esto es algo que vamos a explicar más adelante en detalle, que fue un problema de las semillas en Colombia, que nos va a explicar ahorita más adelante Juan Pedro. De los problemas más notorios que ha tenido Monsanto es el agente, pues el Agent Orange, que como se dice en inglés. Durante la guerra de Vietnam, aquí en esta foto pueden ver como un avión está soltando unos químicos sobre pues, lo que se ve que es un bosque. Y durante la guerra de Vietnam, para poder, pues para que perdieran las hojas los árboles y no se pudieran esconder los vietnamitas y así puedan atacar el ejército americano, lo que soltaban ese químico que, que tenía muchos, pues, pues que era un químico que era herbicida y defoliante. Y además tiene un componente que se llama la dioxina, que ha causado muchos problemas de salud en la gente que le cayó en Vietnam durante esa guerra. Muchos les dio cáncer, a los niños nacían con deformidades y, y hubo muchos problemas de salud pues porque, por este químico y Monsanto fue
mayor distribuidor de, pues el que le vendió este químico al ejército americano para que lo soltara durante la guerra de Vietnam. Monsanto fue el que creó los PCBs, que son aceites hidráulicos y de otros tipos que aguantan altas temperaturas. Y al principio ellos supuestamente hicieron sus propias investigaciones y dijeron que era completamente sano para la salud y parece que hubo unos encubrimientos de la realidad detrás de los PCBs, de que tenían unos efectos muy dañinos en la salud de las personas, que es un agente carcinógeno y después de eso pues ya no se usaban en los alimentos ni en muchas cosas consumibles por los humanos y hubo muchas demandas de personas que les dio cáncer por la falsa, pues la falta de transparencia que tenía la compañía sobre los PCBs. Además, Monsanto fue, pues ya no, pero en 1995 la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos listó a Monsanto entre una de las 5 corporaciones más letales por su cantidad de desechos tóxicos. O sea, ellos al producir los agroquímicos, pues, que incluyen los herbicidas, los fertilizantes, entre otras cosas, em, producían muchos desechos tóxicos y, pues como de segunda mano pues al producirlos y eso causó que lo pusieran entre las empresas más dañinas al medio ambiente por parte de esa agencia. Em, en, espérenme. Es que cambiamos la foto. El pacto Listo. hubo un problema muy grande además con el glifosfato, que en Estados Unidos es algo muy reciente, que es el Roundup, el nombre comercial es Roundup, que se lo echan a la manga y a las matas para matar las malezas, ¿cierto? Y en Estados Unidos hubo un caso muy grande donde una pareja demandó a Monsanto por $2.000 millones por haberles causado cáncer a los dos. Y esa pareja ganó la demanda. Y además Dwayne Johnson en, en California también hizo una demanda de $300 millones por, porque el Roundup, pues él era como jardinero y lo usaba a diario y le dio cáncer y se enteró que pues que Roundup fue el causante de su cáncer y fue una demanda millonaria muy notoria en Estados Unidos. Listo, ya vamos a pasar a hablar un poquito de Monsanto en Colombia como tal. Vamos a hablar de 3 aspectos fundamentales. Primero, sobre el Plan Colombia, que tiene que ver mucho con la introducción de Monsanto en el país. ¿Por qué afirmamos esto? Porque el Plan Colombia, como bien sabemos, fue un plan que se consolidó pues entre Bill Clinton y Andrés Pastrana en 1991. Y este tiene como fin, porque sigue vigente, la erradicación de cultivos ilícitos, el conflicto armado pues en el país y con esto podemos decir que se introdujo principalmente Monsanto. Muchas más compañías también eran los proveedores de sus productos con los que se hacían pues como las aspersiones, que se supone que eran totalmente reguladas y que habían estudios que demostraban pues como ya habíamos visto que no tenían ningún efecto pues sobre la salud ni eran nocivos pues como para las plantas ni el ¿cómo se dice? El campo pues colombiano y los campesinos pues El que viven. medio ambiente. Ujú. Entonces, ahí podemos decir que fue cuando Monsanto empezó a entrar al país. Luego, ¿qué pasó? Empezamos con la venta de semillas. Pues como bien sabemos, ese es el mercado más grande pues que tiene Monsanto. Actualmente es como es el primero y tiene más del 50% del mercado de las semillas pues globalmente. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿cuál era la excusa y el negocio redondo pues que se puede ver ahí?
ellos llegaban y decían, estas semillas resisten a los herbicidas y todo eso pues que estamos rociando y tienen que consumirlas. Y en un conjunto con el gobierno colombiano se volvió eso así. Entonces, ¿qué pasaba? Los campesinos no podían tomar sus propias semillas y volverlos a sembrar o sus propios frutos, sino que ya tenían que ser proveídas pues por Monsanto, directamente al país. Entonces, como podemos ver, se puede decir que es un negocio redondo, un monopolio, que si bien mostraba la solución para erradicar los cultivos ilícitos, pues tenía otro condicionamiento, que era que usaran las semillas que ellos producían. Eh, y así siguieron las aspersiones pues con glifosfato. ¿Cuáles son las implicaciones? O sea, como bien hemos visto, Monsanto es una empresa pues que a través del tiempo ha estado envuelto en muchos escándalos y en muchos debates pues éticos, y hay muchos estudios que demuestran que en realidad a largo plazo hay implicaciones pues tanto como a las fuentes hídricas, como a la tierra y a su fertilidad, y también a largo plazo se dice que es cancerígeno, como ya había mencionado David. Entonces, eso es como el principal, la principal problemática de Monsanto pues dentro del país. Y como hemos visto siempre en los medios, que si el uso de glifosato, que si no, que tin. Vemos que eso es un debate que sigue hasta la fecha. Sigue hasta la fecha y en realidad pues yo digo que va a seguir pues porque la multinacional tiene pues, y no solo la multinacional, no se queda en la multinacional, sino que está apoyado con el Plan Colombia, que es para erradicar los cultivos, es algo que ya está establecido entre gobiernos. ¿Y qué hace ese establecimiento, pues, o ese, pues, como acuerdo que le da entrada a Monsanto directamente al país? Bueno, Y podemos añadirle a eso, ay, perdón, no, dale, dale. quería añadirle una cosita. Podemos añadirle a eso, la foto que vimos ahorita fue de una huelga que hicieron los agricultores pues, en Colombia, porque durante el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, como bien explicó Juan Pedro, eh, se exclusivó casi la venta de las semillas de Monsanto en Colombia. Entonces, solo se permitían que las semillas que usaban para los cultivos fueran certificadas y tuvieran pues muchos variables que coincidieran con las reglamentaciones, y eso implicaba que iba a terminar siendo Monsanto el único proveedor oficial de las semillas en Colombia. Entonces eso le subía mucho los precios a los agricultores y hubo muchas huelgas después de eso. No. Bueno, pues yo creo que este video es mejor mostrarlo como en la clase, como para que lo vean pues todas las personas el día de la clase. Me parece como mejor. Sí. ¿O lo quieren mostrar ya? No, yo digo, No, mostrémoslo en clase. El día de la clase. Bueno, entonces seguimos aquí pues con el cronograma sobre la historia de Monsanto. listo, les voy a hablar un poquito, pues fechas, y vamos a hablar de fechas y de debates éticos, tenemos infinidades, pero voy a hablar como de casos más importantes. Bueno, en 1901 podemos hablar pues de la fundación, como ya habíamos mencionado, en San Luis, en Missouri. En 1920 ya la compañía estaba posicionada en el mercado de ácido sulfúrico y era pues una de las principales pues en el mercado estadounidense. En 1940 se posicionó como una de las empresas más importantes en agroquímicos, ya que empezó a hacer investigaciones. Como habíamos mencionado, también empezaron con los PCBs, que luego fueron sustituidos pues como que se terminó su producción, pues después de muchas demandas y después de muchos estudios. En 1947, Monsanto tuvo una crisis debido a un accidente que tuvieron. Eso fue en Galveston, en el Golfo de México, cerca pues a Houston. Pues, lo que pasó es que venía un buque cargado con nitrato y un montón de químicos que eran pues necesarios para la producción de los agroquímicos y lo mismo que hemos mencionado, los fertilizantes y todo eso. Y llegando a Galveston hubo una explosión pues horrible, hubieron más de 500 muertos, entonces esto fue como la primera polémica pues así grande que tuvo Monsanto, ¿cierto?
Bueno, ya lo que habíamos mencionado, en 1999 Andrés Pastrana y Bill Clinton consolidan el Plan Colombia y ya pues entra Monsanto pues como el principal proveedor, como había dicho David también. Y este último punto, en el 2018 la multinacional Bayer compra Monsanto y fue mucho más polémico porque decían, bueno, Monsanto nos enferma, Bayer nos alivia y es un negocio redondo. Entonces son como unas fechas pues importantes a tener en cuenta. Bueno, entonces ya aquí ya vamos a hablar un poquito de la relación pues, de los dos temas con las dos lecturas. Empezamos con la primera lectura que nos hablaba un poquito sobre la cooperación en el comercio y la integración entre varios, pues como entre varios países que crean grupos, obviamente esto para promover la cultura, la educación, mejorar la economía, mejorar las exportaciones. De hecho, uno de los principales La objetivos era política. la política, era pues que el transporte o sí, como el transporte de un país a otro sea mucho más fácil por como esa cercanía y esa amistad entre los países y de hecho ya en algunos países de América Latina, por ejemplo, pues ya no se necesitan visa. Entonces, encontramos cierta relación con el tema del mercado mundial de los alimentos y la cooperación en el comercio, porque, por ejemplo, pues cada uno va a explicar un tema, por ejemplo, en el primer punto dice que facilita la exportación, ya que estos grupos, como estas amistades entre países, generaban unos objetivos y unas tareas con el fin de promover el comercio, promover la exportación y mejorar la economía y uno de los principales como tareas y fines de todos los países era erradicar la pobreza. Entonces, para eso facilitaban estos comercios, obviamente para generar oportunidades de trabajo y así, obviamente, mejorar la economía y poco a poco ir erradicando la pobreza si se administra bien el dinero que le entra al país. También podemos hablar de oportunidades pues, que pueden surgir de estos, como de estas amistades o convenios entre países. Podríamos hablar también, digamos, llevándolo al tema, a la potencialización de la agricultura, del agro, en conjunto pues con, con sectores pues específicos, no, o sea, enfocar y potencializar la agricultura, por ejemplo, si hablamos de el tratado. Relajado, relajado. De la Alianza del Pacífico, podemos ver que esta se compone por México, Colombia, Perú y Chile. ¿Qué pasa? Podríamos hablar de potencializar ciertos sectores dentro de la agricultura con la ayuda de estos países, pues para así, eh, como sabemos, nosotros estamos rezagados un poco con respecto a la agricultura en cuanto a países industrializados. Entonces sería como apoyar el apoyo entre esos países para enfocar ese apoyo hacia lo que el país tiene y los recursos que puede explotar, ya sea por su posición, por sus suelos y todo eso. Entonces es importante pues como resaltar eso, que podría ser como importante en la parte de la agricultura. Eh, y bueno, pues Bueno, obviamente aquí el crecimiento pues, de las empresas nacionales exportadoras, porque pues, facilita la exportación obviamente con los tratados y todos los procesos se hacen mucho más fáciles, por ende les da la oportunidad de una mayor producción y un mayor número de ventas y que el producto se dé a conocer de pronto de manera internacional. eso. Bueno, y podemos ver una, pues si queremos escarbar bastante y encontrar alguna metáfora, por decirlo así, es que la integración de países que tanto beneficia a los países económicamente también se puede pues, comparar con la integración de empresas, ¿cierto? Al haberse integrado Monsanto con Bayer, pues crean un monopolio, como dijimos, desde la farma, la salud, la creación de, pues, de medicamentos a la comida, pues son dos sectores, pues dos aspectos muy importantes del mundo, pongámoslo así. Entonces, esta integración representa
un potencial de mercado demasiado grande para esta empresa, que puede ser hasta peligroso para el mundo, porque en realidad es monopolizar dos industrias muy grandes. Y, y como tanto habla de las integraciones de países, así también se pueden comportar las empresas, donde como Bayer y Monsanto lo hicieron. Listo. Vamos a hablar ahora sobre la segunda lectura, que es la segunda lectura habla sobre las condiciones de trabajo, y el cambio del proceso de producción de las multinacionales, y el cambio de las empresas, pues del foco de las empresas, de la producción al mercadeo. Bueno, entonces aquí hay tres situaciones específicas que hicimos en relación a la lectura y al tema de clase. Una de ellas es que las empresas empezaban a dedicar más tiempo a generar marca y a enfocarse un poquito más en el mercadeo y dejar al lado la producción. De hecho, en la lectura daban el ejemplo de Nike, por ejemplo, que cerró la mayoría de sus centros de producción para empezar como a venderse como un prototipo de marca sin producto. Eh, entonces, pues todo esto con el fin de dejarle como la producción a terceros, y ahí es donde entra el segundo punto, que crecen las zonas de procesamiento de exportación, donde todas las marcas dejan su responsabilidad, digamos, a unos contratistas en países como China, Tailandia, Filipinas, de hecho Guatemala también, el cual trabajan en unas condiciones que de pronto ya muchos saben, son unas condiciones pésimas, hay una explotación laboral inmensa, el salario es muy bajo. De hecho, la mayoría de trabajadores como estas zonas de procesamiento de exportación son mujeres, y no hay sindicatos, no les dan libertad. Entonces es como una doble moral. Por eso el tercer punto decía que le mienten al mundo, porque las empresas cada vez hablan más en el mercadeo hablan pues de ser éticos, de tener una responsabilidad social, de brindarle lo mejor al consumidor, pero de pronto dejan al lado, le dejan la responsabilidad a otros cuando ellos saben la realidad de lo que está sucediendo, pero como no están las zonas de procesamiento de exportación, no están al nombre de las marcas, de pronto por eso no les dan tanta importancia. Entonces fueron como esas tres situaciones que encontramos con el tema de Monsanto, que nos dimos cuenta que hay ciertos casos de explotación infantil, digamos en la India, si no estoy mal eran los cultivos de algodón. Se encontraban varias denuncias en el cual la empresa se vende como una empresa ética, y en su realidad y en su interior sabe que explotan, pues más que una explotación laboral, es una explotación infantil, demostrándole al mundo que los niños no deberían estar estudiando, sino que deberían estar trabajando y cumpliendo horas extremadamente largas de trabajo. Además, Monsanto ha tenido muchas críticas sobre, sobre cómo ha acabado con los agricultores de menor escala, porque se posiciona en un país y al tener tratos con los gobiernos como tuvo en Colombia con las semillas, eh, se, pues se disparan los precios de las semillas y acaban con los agricultores a menor escala en el país. Y esto también puede tener una similitud con las multinacionales que, que al delegar sus responsabilidades éticas de producción, en realidad están desentendiéndose de la responsabilidad que tienen con el mundo, que es ofrecer condiciones de, de trabajo justas y ir a la par con lo que venden de su marca, ¿cierto? Bueno, ya para finalizar, pues unas conclusiones de lo que pudimos tomar sobre las lecturas y el tema de la presentación en general. Listo. Pues
como hemos visto, o sea, Monsanto ha sido criticado, satanizado y pues ha tenido muchos encontronazos pues con la gente, con gobiernos inclusive, pero no podemos hablar de que una empresa de este tipo hay que satanizarla, pues, o decir ya, o sea, que la cierren, no. O sea, hemos visto que también es importante reconocer lo que han hecho, las labores y los adelantos científicos, pues, como ya lo habíamos mencionado, pues, al principio. Esto ha ayudado, pues, a resolver también en ciertos pues en ciertas partes del mundo y en ciertas localidades, pues que han podido sembrar cultivos. Es algo que puede que nosotros digamos, ay, sí, porque nosotros estamos viviendo en un país que en realidad es rico y tiene pues el suelo muy fértil. Pero en otros países, pues que antes no se cultivaba nada, ya estas semillas modificadas o transgénicas han sido pues de gran importancia porque han permitido pues en cierto modo resolver una gran problemática que es la hambruna o la facilidad de adquirir alimentos pues en lugares que antes pues era casi que imposible pues sembrar lo que fuera. Otro puntico pues importante es que Monsanto, o sea, hoy en día tiene muchas amenazas, tiene demasiadas amenazas. ¿Por qué? Eh, Porque ya tiene más, pues, como hemos visto, mala reputación. Por todos lados es Monsanto tal cosa, pues Monsanto, los ecologistas y todos se le dan a Monsanto encima. Eh, y más que eso, estamos en un tiempo de cambio, o sea, estamos cambiando paradigmas. Y hay unas macro tendencias pues, que se están comiendo al mundo en realidad, como lo mencionaba Alejandro, que están más enfocadas como a un consumo más consciente, al cuidado de uno mismo. Entonces la gente está cambiando los hábitos de consumo, trata de ver, de informarse más qué está consumiendo, de dónde proviene, de qué están hechas las cosas, si es orgánico, si hay gente que, por ejemplo, ve hecho en Bangladesh y simplemente no consume porque sabe cómo son las condiciones de consumo pues, en estos sitios. Y ya, pues, no, ya otra conclusión. Esperen. Bueno, ya para finalizar, pues como habíamos dicho y como ya hemos repetido varias veces, la última conclusión es que las marcas deben de empezar a ser más coherentes con lo que muestran, hacen y predican. Como ya lo dijimos, como ya lo expliqué, pues el tema de darle la responsabilidad a otros es permitido porque ya sabemos que el mercadeo empieza a pronunciarse más en cómo vender una marca y más que el producto es saber lo que transmite la marca y lo que comunica la marca hacia los consumidores. Entonces, por ese lado está perfecto, pero también darle un poquito de importancia a las condiciones de producción y saber que gracias a esa producción las empresas y las marcas están vivas y están, de hecho, en su mejor momento en estos momentos o están, ahorita con el tema del coronavirus, muchas de ellas están sobreviviendo gracias a esa alta producción y gracias a esas altas ventas que han tenido en el pasado. Entonces, darle un poquito más de importancia y de prioridad a las condiciones de salud de las personas que trabajan. De hecho, en el tema de, en la segunda lectura daban el ejemplo de una persona que era muy famosa en una fábrica, en este momento se me olvida el nombre, que falleció por temas de explotación laboral y ellos contaban, Una- era una mujer. sí, no me acuerdo el nombre, pero sí. Que trabajó como por 2 semanas sin dormir, una cosa así extrema. Entonces fue como la causa de su muerte y fue histórico y fue como uno de los principales objetivos por las cuales estas personas empezaron como a revolucionarse. Entonces, pues sí, eso es todo, yo diría. Ya, Entonces, muchas gracias. Listo, muchas gracias. gracias. Qué pena ahí la bulla, sino que hay muchas personas trabajando aquí en la casa, entonces de pronto no sé si se escucha muy bien. Pero bueno, muchas gracias. Listo. Ya.